Manuel Roa Valderrama, escritor, historiador y además está presentando su libro en la Feria del Libro. El libro se denomina Manuel Lascano. Bienvenido, señor Roa. En esta 10ª Feria del Libro usted está presentando esto que estamos viendo, que es el libro de Manuel Lascano, un personaje importante del siglo XIX en Santa Cruz de la Sierra. ¿Podríamos hacer una pequeña introducción de quién era Manuel Lascano? Un artista lamentablemente olvidado por la historiografía nacional. En realidad lo que tenemos son historias regionales, ¿no? En parte. Este Manuel Lascano fue el principal artista cruceño del siglo XIX, que publicaba en aquel entonces un periódico que se llamaba El Cosmopolita Ilustrado, y publicó alrededor de más de 30 ejemplares de este periódico semanal, y en cada uno de los números ponía un dibujo hecho en litografía, un sistema de grabado muy interesante, donde él iba presentando imágenes de su época, es decir, de 1888. Por ejemplo, ustedes pueden ver el Parque del Arenal, que la gente en ese entonces, el Parque del Arenal era lejos, sí, porque Santa Cruz tenía como 27 calles, nada más, 15.000 habitantes, y entonces el Parque del Arenal era agua corriente. Permítame que lo corte, señor Roa. Aquí en este momento estamos viendo las imágenes precisamente del Parque el Arenal, y en el gráfico podemos observar a la gente que se bañaba desnudo. Y claro, el Cosmopolita protestaba, ¿no?, de esa mala costumbre que ocasionó una reacción esto en Manuel Lascano. La gente, claro, iba a bañarse mostrando sus vergüenzas, decían, ¿no? Entonces era un parque bastante interesante. Bueno, no era parque todavía, era fuera de la ciudad ya. ¿Como una playa? Claro, era como ir al Piraí hoy, pero en esa época se iba al Arenal, que era agua corriente. ¿La podemos denominar una playa nudista en Santa Cruz en esa época? Bueno, podría ser una primera playa nudista, ¿no? Entonces, según dice don Humberto Vázquez Machicado, uno de los principales historiadores del siglo XX boliviano, además cruceño, esta sería la primera revista ilustrada en Bolivia, y entonces él publica con una técnica muy interesante que se llama litografía, y entonces él iba haciendo dibujos de la época, mostrando el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, mostrando la Plaza de Sucre, la Plaza de Cochabamba, muestra escenas del Beni. Es un hombre que está informado de todo lo que pasa en Bolivia y en el mundo, porque además retrata al Papa León XIII, que el que comenzó la doctrina social de la Iglesia, el presidente Harrison de los Estados Unidos, e incluso un curita que había hecho sus algunos aspectos de crónica roja, ¿no? Con eso se iniciarían las páginas rojas de crónica en la prensa nacional, ¿no? Donde este señor había hecho quemar a una señora acusándolo de bruja en el Perú, y eso lo retrata y va anotando en el Cosmopolita. Aparte de noticias que son locales de Santa Cruz, una Santa Cruz bucólica, pequeña, muy agradable, y el mundo, ¿no? Entonces no pierde de vista nada. ¿Qué fue lo que lo motivó a rescatar este personaje que, como decía en un principio usted, mucha gente lo ha tenido en el olvido? Sí, el año 1996 se hizo aquí una reunión de la Cumbre de las Américas, donde vinieron presidentes de distintas partes, y me encargaron hacer el catálogo de los artistas cruceños, y comencé a hacer una historia del arte cruceño. Y cuando llegué al siglo XIX resulta que había poco o ningún dato del siglo XIX en nuestra bibliografía, y entonces comencé a buscar datos sobre este señor Lascano, y encontré el Cosmopolita Ilustrado, y después el año pasado tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Sucre, al Archivo Nacional, donde encontré el plano que él había dibujado, que es... Vamos a mostrar el primer plano. A ver. Es el primer plano oficial de la ciudad de Santa Cruz, cuando Santa Cruz
tenía 27 calles, 7 iglesias, como les decía, aquí está el Parque del Arenal, ya se acababa, aquí ya no hay casas. Manuel Lascano se da el lujo de dibujar casa por casa de la ciudad. Sí. Están casi todas las casas con 2 pisos, en fin, claro, no estaba muy poblada. Gran parte de la población hacía lo que hacemos ahora al revés. Señor Roa, ¿podemos ubicar la casa de Manuel Lascano en este mapa? Bueno, él vivía por la calle Bolívar, por aquí al centro, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la catedral. La catedral. Al lado estaba la cárcel, claro, no había tantos pícaros como ahora, seguramente, ¿no? Que sí. Entonces podía estar al lado de la catedral. Esta es la plaza. Me estaba comentando que la plaza incluso tenía como una barda, como un cerco para evitar que las vacas en ese entonces ingresen a la plaza principal. Sí, claro, las calles eran de arena en esa época, muy simples. Hay una ordenanza municipal que se prohíbe domar caballos en las calles, o sea que imagínese, era una vida media campechana también. Ajá. Aquella, y bueno, entonces él vivía en el centro de Manuel Lascano. Aquí está la iglesia de la Merced, por ejemplo. Tenemos Los Pozos, en realidad era un gran pozo. Aquí de ahí el nombre del mercado conocido. Claro, Los Pozos, que en ese momento estaba un poquito afuera de la ciudad. Allá están las 7 calles, que era de donde se salía o se llegaba del interior, toda esa región, lado. Sí. Y esencialmente hasta el día de hoy poblada por vallegrandinos, que eran muy expertos y son expertos en el comercio, ¿no? Y entonces una ciudad donde prácticamente casi todos se conocían. Tanto es así que Lascano se da el lujo de dibujar los terrenos baldíos, las casas de 2 pisos, que eran de la gente que tenía algún dinero, ¿no? La gente en realidad en Santa Cruz en aquella época era más sencilla, y llega a publicar incluso otro libro que se llama Marcas, donde se señalan las marcas que se hacían a las vaquitas y todo eso, que eran especiales, y a partir de eso incluso se puede determinar quién tenía ganado en el 1888, cuál era la migración, en fin, es una cosa interesante de una investigación que diremos todavía empieza, ¿no? Porque hay todavía muchas cosas que descubrir. Señor Roa, hablábamos hace un ratito, me comentaba usted del arte que empezó a investigar del siglo XIX. ¿Cuál es la relación desde su punto, o la diferencia en todo caso, desde su punto de vista del arte del siglo XIX al arte del siglo XX en Santa Cruz? Bueno, el arte se ha ido desarrollando como todo factor de cultura, la literatura, en fin, en distintas vetas, ¿no? Hay una veta de gente que, por ejemplo, tiene contacto con el interior. El caso de Lascano se formó en La Paz, en fin, y desarrolla un arte propio, lógicamente, con factores que los periodistas de Santa Cruz. Ya en el siglo XX tenemos varias etapas de desarrollo. Por ejemplo, están los hermanos Román, Jordán, que desarrollan una pintura típica cruceña, que se puede decir de un estilo knife, y después ya viene una escuela, por ejemplo, con Jorge Rosas, ¿no? El papá de este famoso, que participaba en una escuela de arte y que dio generación a un importante núcleo de artistas como son Tito Curamoto, Marcelo Callao, Herminio Pedraza, entre artistas ya de mucha nota aquí, o después otros que tienen otra formación como Lorgio Vaca, que tiene una trascendencia importantísima con sus murales en el Parque del Arenal, y luego las nuevas generaciones que, bueno, he hecho yo un catálogo que más o menos en la actualidad existen alrededor de un centenar de artistas en Santa Cruz de distintas tendencias y corrientes, de aquellas que defienden lo tradicional como aquellas que están vinculadas a movimientos internacionales, algunas más alienadas, otras más propias, que darían para otra valoración crítica de una gama realmente importante. ¿Cuál cree usted que es el artista más importante del siglo XX? Bueno, ahí tendríamos que ver en etapas, ¿no? Y todavía ir desarrollando. Yo creo que hay escuelas
Entonces, es decir, hay uno más importante, sería pecar, digamos, hay veces de atrevido. Ajá. En términos de desvalorizar quizás a otra, ¿no? Son tendencias, hay tendencias sociales, hay tendencias de arte y bueno, como le digo, todavía el panorama artístico no está siendo bien aquilatado. Conocemos, hay veces, más de futbolistas que de autores. Ahora que la Feria del Libro, si se hace una encuesta en la calle, nos daríamos cuenta que conocemos poco de nuestra cultura. Citar, por ejemplo, 10 escritores cruceños o 10 pintores cruceños le cuesta mucho a la gente, pero a ver, citar a veces políticos, por ejemplo, ¿no? Sin desvalorizar otras actividades, pero es importante que valoremos lo nuestro, la parte cultural, la parte del espíritu que hace tanto por nosotros. ¿Y podemos decir que Manuel Lascano es el artista más importante del siglo XIX? Sí, por lo menos hasta que alguien demuestre lo contrario, ¿no? Es que hemos descubierto una beta importantísima y además no solo de Santa Cruz, sino uno de los artistas más importantes en Bolivia porque desarrolla el arte de la litografía. Este plano se hizo con 15 piedras litográficas. O sea, esta eran 15 hojas que se pegaban una tras otra, pero se hacía una parte y para imprimir la otra tenía que borrarse la piedra, dibujar otra vez, imprimir y así. Trabajo minucioso. Sí, calculo que ha debido ser no más de 100, de los cuales queda uno, de donde hemos sacado este ejemplar, que es en el Archivo Nacional de Bolivia, que era parte de la colección de Gabriel René Moreno y que era coloreada, en fin. Ahora, claro, esto hemos hecho hacer un trabajo técnico para readecuación en el texto, en la segunda edición que está ahora en la Feria del Libro, ¿no? Señor Roa, segunda edición y en la Ciudad de La Paz ha sido todo un éxito, Manuel Lascano. Hasta el momento, en lo que va a la Feria del Libro, ¿cuál ha sido la respuesta del público cruceño con respecto a la presentación de este libro? Bueno, el día de la presentación se agotaron todos los libros que habían llegado. Estoy esperando que esta tarde me envíen otro lote de libros y vamos a estar, si llegan hoy, el jueves, viernes, sábado y domingo en la Feria del Libro, porque esto es importante que se conozca, que nuestros estudiantes, nuestra juventud y el público en general conozca nuestros valores. Señor Roa, a grandes rasgos, el concepto acerca de esta 10ª versión de la Feria del Libro. Es la Feria del Libro, que ya tiene 10 versiones, empezó quizás humildemente y se ha vuelto una de las principales actividades culturales, ha sido declarada Patrimonio Cultural de Santa Cruz, entonces merece el apoyo de la población. Está asistiendo, creo, un buen número, pese a veces al frío, que podía ser una crítica en términos de la época en que se presenta la feria, pero hay una buena respuesta, ¿no? Y hay una variedad, una oferta muy importante de libros y yo recomiendo sobre todo apoyar a nuestros autores. Nuestros libros salen en pocos ejemplares porque todavía, a pesar del interés, tenemos pocos lectores. Entonces eso hace que se saquen pocos libros y el precio sea alto. En cambio, si tuviéramos muchos lectores, publica más y el precio obviamente disminuiría. Y tenemos muchos valores cruceños y nacionales que ahora están en la feria y que vale la pena visitarla. Tienen hasta el domingo, por si acaso. Queremos agradecerle, señor Roa, la visita. Ha sido un placer tenerlo. Felicitarlo por la segunda edición ya de Manuel Lascano y a ustedes la invitación para que lo puedan adquirir en la Feria del Libro. Gracias. A ustedes por el apoyo a la cultura. Vámonos a la pausa en la revista y enseguida tenemos más. Televisión. Hecho en Santa Cruz.